confundir la lectura de Liux con los apuntes de clase ni con la sesión de clase, se pueden utilizar, pero enuncie y argumente. Primera pregunta, solo la definición, la hipótesis y la conclusión. La conclusión yo siempre la dejo para que ustedes la deriven, así que no se maten buscando los apuntes de clase donde digo José la conclusión. La conclusión de la lectura, ¿se entiende? Acá les puse una seña, es la diferencia entre poder sobre y poder para, en relación al estudio de este fenómeno. Tres cosas muy sencillas. ¿Ok? No. Hicimos 2 clases sobre las 2 primeras cosas y las he repetido hasta la saciedad. Segundo, diligencie los cuadros anexos a partir de las siguientes instrucciones. ¿Alguien ya vio esto? Sí, señor. Cuadro número 1. Ya lo voy a poner. Identifique cada categoría y según su reflexión considere incluir las citas textuales. ¿Alguien no entiende qué es una cita textual? Que directamente corresponden desde la lectura de Liux, sin excepción. Todas las citas deben señalar las páginas respectivas siguiendo la versión .pdf que se ofreció en la bibliografía del curso, es decir, la que está montada. Este ejercicio, ¿cómo se llama? Eso se llaman crestomatías. ¿Habían escuchado eso? No, señor. Bueno, es un ejercicio que hacen los investigadores, que es tomar un autor y empiezan a extractar las citas con comillas, tal cual, porque esas citas sirven para identificar categorías. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, que yo considero, háganlo de pronto de primero, porque entonces ya van buscando, van releyendo, etc. Uy, esto era acá. No es mecánico, pero bueno, ustedes mirarán cómo lo hacen. ¿Cuáles las categorías con las que desarrollamos acá? Los autores, acá puse como ejemplos. La identificación de cada una de las dimensiones, las definiciones e implicaciones del poder, problemas políticos, conflictos y conclusión de las 3 dimensiones. Segunda cuestión de la segunda pregunta de la segunda pregunta. Traduzca las respuestas del 2,1 a través de un mapa conceptual. Que creo que si ya se hizo el cuadro es relativamente fácil, un mapa conceptual. En la segunda hoja, mapa conceptual a mano, lo configuran, y lo otro. ¿Listo? Y tercero, analice el relato de Charles Perrault, Caperucita Roja. Explica, ¿alguien ha leído Caperucita Roja? No. Leído no. Leído no. Bueno, el cuento, o sea, más o menos se sabe que... Los hermanos Grimm. Bueno, ese cuento tiene 3 versiones. Ese es el cuento de Charles Perrault. De Hermanos Grimm es el más conocido porque es el que nos llegó acá, que tiene modificaciones. Y hay otro de un alemán que es más dramático. Y estos son cuentos, ya les dije, que son cuentos más para Yo hice una combinación de todos. Porque es que el de los hermanos Grimm no trae una parte que es importante para este ejercicio, que es eso de qué ojos tan grandes tienes para verte mejor. Y esa parte es del original, pero el original termina es con Caperucita muerta. O sea, nunca lo rescatan. El de los hermanos Grimm, que los hermanos Grimm sí hacen como más pedagogía, lo ponen como que lo rescataron. Y la del alemán, pues si quieren leerla, yo tengo ahí el libro, es más dramática, pero bueno. Entonces, analice el relato de Charles Perrault, Caperucita Roja, explicando cada una de las dimensiones del poder y categorías transversales desde la reflexión hecha a partir de la lectura de Dios. Recuerde, acá puse esta advertencia, recuerde que la perspectiva sobre el poder en Liux se despliega contando con 3 dimensiones analíticas que son selectivamente complementarias y críticas.
¿Qué quiere decir eso? Que acá tenemos una teoría que avanza o se construye de teorías. Es como una metateoría, por eso él quería hacer una teoría radical. Y acuérdense que una teoría es como si uno tuviera gafas. Entonces acá hay como 3 gafas, 3 lentes. Una, el culo de botella, usted se la pone y describe qué ve, unas gafas negras y otras gafas blancas. ¿Se entiende la analogía? Hay que ponerse claro. Es una misma situación que hay que ver exactamente. Pero, ojo, porque la segunda dimensión de Lux tiene su cosita. ¿Han visto esas gafas que son de sol y al mismo tiempo que se ponen? Que no hay que cambiárselas, sino que bajan. ¿Sí se entiende? ¿A dónde se va a resolver eso? En este cuadro. Análisis de Perrault-Lux. Ahora, si alguien necesita más, simplemente más espacio, simplemente imprime esta página 2 veces. Lo mismo para la primera. ¿Ok? Esto no lo digo para limitar lo que tiene que ser en una página, pero si alguien necesita más, ¿ok? El cuento está al final, en el anexo. Igual acá, ¿quién tiene hijos? ¿Quién tiene qué? Hijos chicos, muy chicos. No. 4 meses. ¿De 4 meses? No sé. Bueno, este se lo puede leer al hijo. Yo le quito unas partes, las partes más jodidas. ¿De 5 años? Sí, de 5 años. Este es como el típico cuento con algunas cosas que le ven. ¿Se entiende alguna pregunta con respecto al parcial? Había una pregunta que me un momentito, en la número 1, en donde está una aclaración en la número 1, la parte de la definición de hipótesis y la conclusión, esa es enuncio y argumento. Sí. O sea, la definición de poder. Claro. Enuncio y argumento, ¿qué quiere decir? La definición de Lux de poder es esta. Ahí es la enunciación. Argumentación, eso significa tal cosa, tal otra. ¿La respuesta correcta dónde está? No, acá. Pero vale. Un Diego no me preocupa. Bueno, ¿listo? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿A alguien le complica eso de Caperucita Roja, muy abstracto, etcétera? Porque tengo otro anexo. Yo no pongo. Ustedes saben cuál es el ejemplo que está en Lux de la vida real. Él tiene como 2 ejemplos, pero hay uno que es particular. Aquí, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención el de 2 ciudades que compara Chicago. Muy bien. Y la otra ciudad que es donde solamente hay una empresa y que la empresa es pues monopolio, y en la otra ciudad pues hay más acerías. Muy bien. Bueno, ese es un ejemplo que es directo. Es muy Si yo les ponía un ejemplo directo, seguramente se van a pegar mucho a esto de la explicación, que está bien, pero pongo un Caperucita Roja no para mamarles gallo a ustedes, sino para, eso es como un desafío también de intentar en otro nivel discursivo, intentar el ejercicio conceptual, ¿se entiende? No es porque, es que José nos pone cuentos de niños, no, esos cuentos son para adultos. Entonces, pero si a alguien le molesta, puedo cambiar el anexo. Me parece que funciona bien, como pasó con el cuento de Christian de Andersen. ¿Ok? ¿Listos? Ese ejemplo está muy bien definido ahí. A mí me gusta la parte que, digamos que el ejemplo de las acequias, como se dice, me llama mucho la atención porque él dice que en ese ejemplo es evidente el problema que hay. Espera un momento que Cristian quiere hacerte una pregunta. ¿Cristian? ¿Ese es el o cuál?
¿Qué? Menciónese. Pues bueno, igual estaba metido en la conversación. Acuérdense que cuando yo hablo, hablen, pero cuando está hablando una compañera o un compañero, escúchenlo. Y además está diciendo una cosa de Linux. Sí, o sea, me gustó mucho porque pues, es muy aplicado, o sea, ahí es, pues, lo que explicamos es todo, digamos, la parte teórica fuerte, pero ahí está la aplicación y entonces uno compara la teoría con el ejemplo y es pues muy didáctico y además hay de uno todos los conceptos. Ese ejemplo es de donde uno se puede parar empíricamente para dar cuenta de lo que significa no decisión, el ejemplo bidimensional de las dos ciudades y la contaminación. Por ahí veo algunas caras de... Hay que leer eso. Este parcial no se puede como ninguno sin leer. Tocar guitarra, yo toco guitarra bastante mal, pero sé cuando me tocan la guitarra. Así que tienen tiempo para terminarlo, apuntes, 2 horitas, ¿vale? Segunda cuestión, en este estoy como preocupado, pero bueno, acá creo que todos somos grandes, entonces simplemente lo voy a recordar. Este es el cronograma que tenemos para hacia final de semestre. Esta es la Semana Santa o de receso. Tomamos esto para seguir con Linux, pero lo reemplazamos con la segunda pregunta. Hoy desarrollamos Health, que es una lectura de transición, entonces la pueden leer más transversalmente. Además, es un autor neoliberal que retoma lo esencial de la explicación del estado de Weber. Ustedes ya leyeron Weber, etc. Acá simplemente vamos a poner los puntos de partida de una discusión que va tornándose más compleja, sobre todo con este autor, que necesito que se lo lean muy bien, que es fundamental en términos de cuestiones teóricas, que es Guillermo O'Donnell. Lo vamos a ver 2 veces. Y se supone que el 27 de abril es el primer taller práctico de la lectura de Oslak. ¿Quiénes son los dolientes de la lectura de Oslak? ¿Alguien le tomó foto de eso? ¿Ustedes se acuerdan? Tiene un grupo de ¿Usted lo envía que No, el primer grupo es Lo- los 4. lo voy a reenviar. Bueno, vamos a hacer un cambio porque sé que el 27 tienen que entregar cuando estén, ¿ok? Entonces, el 27, ustedes saben que tienen que preparar esto, al menos reunirse, etcétera, un dossier, a ver qué van a preparar. El 27 no va a ser la presentación de Oslak. La vamos a modificar para el 3 de mayo. No, adelante. Hola. Entonces, ni siquiera saludaron ustedes. Perdón. No, todos nadie saludó a nuestro invitado. Hola, compañero. Entonces, Jesús, el 27 de abril vamos a cambiarlo por el 3 de mayo. Es decir, el 27 de abril vamos a ver... ¿Ah? ¿Se correría todo? No se corre, se cambia. Entonces, señorita Andrea. ¿Cuándo les toca exponer? Andrea que expone de último, pero tiene que saber esto. 27 de abril, sí, es el último grupo. 27 de abril se cambia por 3 de mayo, por lo tanto el 27 de abril seguimos terminamos O'Donnell algo y voy a dar unas pautas para OFE, que estas lecturas las vamos a hacer, acá no nos podemos demorar en cada lectura 4 clases, 5, estas lecturas nos vamos a someter a esto, que ya tenemos insumos, bueno, ya les expliqué el contexto, por lo tanto la primera exposición va a ser el 3 de mayo, para darles más tiempo. ¿Ok? Segunda exposición de Spin-Andersen, 10 de mayo, ¿quiénes son los dolientes de Spin-Andersen? Diego Rodolfo. Muy bien. 17 de mayo, Wacom. Muy bien. Eso sí no se cambia. No, esto queda igual.
acabamos de tener esta semana 2 seguidos porque están asociados a la lectura de O'Donnell. 17 de mayo, la lectura mía. ¿Quiénes son los dolientes? Fernando y Mariana. No. Fernando y Mariana. Mariana, creo que es Mariana. Fernando y Mariana. Bueno. Y el... Abajo, más abajo. ¿Ustedes cuántos son en el grupo? 5. 4. Es que para que Somos que el 1 y el 3 mirara un integrante. Ah, está bien, está bien. Lo que pasa es que estoy viendo que, pero si hay grupos 3, 4, no hay ningún problema. Y el 7 de junio, el grupo de Jacobelli y Tsunami. ¿Vale? Los recuperatorios, ¿a quién le toca recuperatorio que está aquí? Es el 8 de junio, no hay manera. El 9 de junio hay un vacío al centro de la Tierra. Si no viene el 8 de junio, por favor. No, ni con violín, ni con guitarra, ni con arpa. La única, alas, es lo único que existe. Es que ahí en los archivos hay 2 lecturas de Oslac, ahí cuáles son, o las 2. Tengo que reflexiones sobre la formación. No, son equivalentes. Lo dije en la primera clase, pero seguramente no son bien. Son equivalentes, no son las 2. Lo que pasa es que una es una especie de, en alguna parte lo amplía, en otra parte es más corta en argumentos, pero son las mismas, pueden coger cualquiera de las 2. Otra cuestión, 2 cuestiones más. Las socializaciones, ya lo dije, pero lo voy a recordar, las socializaciones no son exponer los insumos de trabajo. Ustedes tienen que preparar un dossier con RAE, mapa conceptual, comparación de autores y comentario. Las socializaciones no son, miren, entonces a quién le toca exponer el mapa conceptual. No, esos son insumos para que ustedes preparen la socialización. La socialización hace como quieran. Esos días yo ni siquiera inicio la clase. Esos días los que lideran la clase son ustedes. Digo, los miro ustedes sobre todo porque es el primer grupo. ¿Usted podría explicar algo de qué se trata el dossier? El dossier está explicado en el programa. Y también hay una guía metodológica que es del primer día. No, yo sé, está bien. Entonces léela, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque mejor léela primero. Si hay alguna pregunta, enseguida si hay algo mal escrito, siempre está mal escrito. ¿Ok? 2 cuestiones. Primera, repito, Cristian, repito, ustedes son el primer grupo, por eso les estoy viendo. Las socializaciones no se trata de exponer otra vez los insumos. ¿Se entiende? Los insumos son insumos. Es como si ustedes ven, José, me invito a una bandeja paisa y me traen los frijoles sin hacer, otro me trae una bolsa de arroz. No, ni todo es ver la bandeja paisa. ¿Se entiende? Porque pueden traer los ingredientes, eso no es una bandeja paisa. Eso es arroz, frijoles. ¿Se entiende? Tienen las 2 horas para hacer lo que quieren. Esas son lecturas, recuerden, que no van a ser necesariamente sus compañeros, porque ya hay una carga de lecturas, entonces tienen que ser muy didácticos y pedagógicos en transmitirles temas que vamos a estar viendo, porque este es el segundo comentario que quería hacer con respecto a esto. Estas lecturas no son lecturas sueltas. La lectura de OFE la ponemos aquí porque es una lectura que ilustra las lecturas de Hell y sobre todo la de O'Donnell. La lectura de Spin-Andersen se llama, ¿ya vieron? ¿Ya vieron ustedes cómo se llama la lectura? El estado de qué? De estar bien, no dicho, del bienestar. Muy bien. Se llama Los mundos del estado de bienestar. Pues, ¿qué es lo que explica OFE? OFE explica cómo funciona el estado de bienestar. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ahí diría yo, si yo soy del grupo de Rodolfo, por decir algo. ¿Quién es tu grupo? Angie y Diego. Bueno, pues yo le pondría mucha atención a la clase teórica de OFE porque eso me alimenta mi exposición. Lo que pasa es que la clase teórica es más abstracta. Estos son lecturas que a veces también tienen un contenido histórico un poco más
menos abstracto. Entonces ayudan también como a ilustrar. Entonces, para que vean que esas conexiones les pueden ayudar a ver cómo ustedes se imaginan que pueden, y en eso ustedes tienen más imaginación que yo, pueden hacer algo que se vaya de lo convencional de la clase, pero háganlo como quieran. ¿Se entiende esto? Bueno, quedamos así entonces con el cambio, chicos. Esto no es Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar con el segundo, último eje, que tiene que ver con el Estado y que está basado en esta clase de transición, la llamo yo, en una lectura que es la lectura de Hegel, que obviamente no hay que, no, esta transición no la leamos, no hay que leerla, pero la pueden leer más transversalmente. Me interesa destacar al menos 3 elementos que vamos a estar siempre alimentándolo, porque son elementos estructurales de lo que podríamos llamar el Estado moderno. ¿Qué es lo que queremos en términos del Estado? Yo creo que acá hay al menos 2 ideas que son útiles para ir articulando también esta mirada teórica. Generalmente cuando ustedes ven, y por eso fue la decisión, yo creo que de la escuela, sobre todo por la particularidad del campo teórico de ustedes, o de nosotros, digamos, pero más de ustedes, que es la administración pública, de intentar ver teorías del Estado y teorías del poder juntas, porque eso le da una singularidad también de la aproximación, que tiene que ver con 2 cuestiones. Siempre hay que pensar el Estado, eso que llamamos el Estado, obviamente, genéricamente, una definición que es transversal, diríamos, útil para pensar distintos momentos. ¿Sí se acuerdan de la lectura de Cerroni? Pensando sociohistóricamente, bueno, cuando nosotros hablamos del Estado, es porque lo pensamos genéricamente, pero cuando vamos al fenómeno, a la sustancia del fenómeno, desde luego, tenemos que intentar pensarlo desde los aportes que ya están sentados en las teorías. Acá nosotros, la decisión de este curso hace varios tiempos no es dar teorías del Estado, la teoría marxista del Estado, la teoría funcionalista. De hecho, ya vimos algo cuando desarrollamos lo de Lux, porque ahí de alguna manera desarrollamos una mirada funcionalista, sino más bien dar como varios repertorios que nos permitan analizarlo, porque en todo caso el estudio del Estado tiene que ser empírico. O sea, nosotros no nos podemos referir al Estado, sino siempre en relación de lo que decía Cerroni, esto de los sistemas sociohistóricos de referencia. Y cuando decíamos en ese momento sociohistóricos, es porque para cada concepto, si se acuerdan, todos los conceptos, y los conceptos son el principal elemento de las teorías, y las teorías son el principal argumento del pensamiento para poder aproximarnos a la realidad. Decíamos, siempre los tenemos que pensar espacio-temporalmente. Eso es a lo que nos referimos con Cerroni y con lo sociohistórico. Es decir, el concepto del Estado, o la teoría del Estado, siempre se refiere a una sociedad histórica o a un tipo social. Y acá retomamos otra vez lo que ya hemos dicho, yo creo que hasta la saciedad, dirán que yo repito mucho, pero es necesario acá insistirlo. Tenemos que ver los conceptos entonces con nombres y apellidos. Por eso nosotros no vamos a hablar del Estado, vamos a dar algunas claves genéricas, pero que a la hora de introducirnos en los elementos específicos más singulares, obviamente vamos a estar hablando del Estado moderno, que es el que nos interesa.
¿Y por qué nos interesa el Estado moderno? Porque ustedes que estudian administración pública, en la administración pública no existe sino en el Estado. Es mi posición, acá todo el mundo me cae encima cuando digo esto, pero pues nadie ha demostrado lo contrario. La administración pública como concepto de la realidad no viene de Grecia, no está en el Imperio Romano, en el feudalismo. Hay estructuras que obviamente cumplen funciones que hoy podríamos decir se parecen a las administrativas, pero no podemos decir que un murciélago, porque se parece a un chihuahua, entonces los dos son perros. ¿Se entiende? Entonces la administración pública nos interesa cuál es el contexto en el cual emerge, procede y se desenvuelve y evoluciona. Entre otras cosas, porque ya dijimos acá también que el Estado moderno es el subsuelo en el cual uno podría hablar de una división entre las esferas públicas y privadas, o lo público y lo privado. Ah, pero es que en Grecia no había esferas públicas, no había esferas privadas, ni en el Imperio Romano, ni mucho menos en el Medioevo. Lo digo porque acá hay una tradición, además de beberiana, arendtiana, es decir, de Hannah Arendt. Mucho cuidado con esa autora, digo yo. Y la historia. ¿Ah? Que manipulaba la historia para... Sí, no tanto, no la manipuló ahí, digamos, pero sí le sirvió la historia porque ella estaba metida en otra. Pero es una autora muy difícil, muy difícil ideológicamente. Y acá lo dan como si eso fuera una invitación a cenar. Ojo, es más, la ponen como una especie de libertaria, o antitotalitarista, etc. Que leer bien las cosas para uno no estar transmitiendo mensajes equivocados. Los que quieran bibliografía sobre Hannah Arendt la puedo dejar en el curso para que no me puedo extender en esto. Para los que quieran investigar el pensamiento filonazista de Hannah Arendt. Ahí tengo la bibliografía, la leen. Bueno, entonces, por eso nos interesa el Estado moderno. Porque la administración pública y sus derivados o generativos, iba a decir degenerativos, pero digamos generativos, como la gestión pública, la gestión pública, y etcétera, obviamente están en este marco, en el Estado moderno y el Estado contemporáneo. ¿Qué significa la contemporaneidad? En términos cronológicos, la vamos a tomar, en eso hay una discusión sobre los historiadores, etcétera, pero lo que vamos a proponer de una manera muy esquemática es que el Estado moderno, espaciotemporalmente, la modernidad, vamos a tomar el siglo XV. Yo sé que hay muchas discusiones, Habermas dice que la primera modernidad, Turey dice que entonces la modernidad empezó en el siglo XI. Bueno, vamos a tomar esa fecha como más convencional, que es el genocidio de la colonización americana, en 492 en adelante, porque es un hito. Hasta hoy, desde luego. Pero también nos interesa en términos de los apellidos del Estado moderno, del Estado contemporáneo, tomarlo como siglo XX y siglo XXI. Es decir, la contemporaneidad no es una era distinta de la modernidad, sino más bien es una fase específica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos a intentar dar cuenta del Estado moderno a partir también, en primer lugar, de derivar desde la lectura de Hell un concepto que va a ser útil para poder iluminar las cuestiones sociohistóricas de estos periodos, de los tipos de sociedad. En esto nos sirve, bueno, el bagaje que ustedes tienen histórico, etcétera, que vamos a hacer acá muy esquemáticos. Con eso no queremos decir simplificar el problema, porque es un problema de complejidad, pero sí ir esquemáticamente
marcando lo que nos interesa, que es interrogarnos sobre, en primer lugar, la historia del concepto, pero no la historia en términos de datos históricos, sino cómo la historia en los conceptos se ve reflejada en términos teóricos. Ya vamos a ver en qué, por lo menos el que nos propone al respecto. En segundo lugar, porque obviamente el Estado moderno lo vamos a tener y a mantener a partir de dos grandes ejes. Para hablar del Estado moderno tenemos que saber que es un Estado-nación. Por eso ustedes ven que las lecturas a veces van a utilizar siempre esa expresión Estado-nación, ese guioncito, es para dar cuenta que son conceptos íntimamente asociados, y de hecho estamos en un Estado-nación. De hecho, la globalización no discute el Estado-nación, sino que lo transforma. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro eje es que los estados modernos son estados capitalistas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad capitalista. Hasta el nuevo anuncio. Con lo cual, estos dos ejes van a ser fundamentales. Porque si voy a hablar del Estado moderno, siempre tengo que hablar en términos de este concepto asociado a la sociedad, a su momento histórico y social, al tipo de sociedad histórico, y también a las consecuencias lógicas, dinámicas, contradicciones que genera este tipo de sociedad. Esto lo vamos a ver mucho más específicamente, la lógica capitalista con la lectura de O'Donnell, que tiene algún grado de densidad. Acá hay dos lecturas que ahora sí, un poco lo de Lewis, pero ahora sí, que no venga con lectura previa, voy a hablar en chino, sobre todo en O'Donnell. Entonces, la lectura, aconsejo que se haga inclusive con preguntas, porque además tenemos un tiempo acotado para poder desarrollar. ¿Ok? Bueno, antes de iniciar, vamos a ver algo que no está en las lecturas, pero que yo me había referido a una clase anterior, que está asociado a lo que podríamos decir se llaman las dimensiones del Estado. Estas dimensiones, muy esquemáticamente, son tres. Una primera dimensión que yo le llamo formal, una segunda dimensión que yo le llamo concreta, o los autores digo, pero acá la resumo en tres, y otra que le podríamos designar la dimensión material del Estado. ¿A qué nos referimos con la dimensión formal del Estado? Como aparece ahí en los triangulitos, no soy masón, siempre traigo triangulitos. La primera dimensión, la formal, está asociada o es una aproximación al Estado desde el punto de vista legal y jurídico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién se anima a dar un ejemplo de esa versión del Estado en términos de lo legal y jurídico? O con un ejemplo. La definición de Estado en la Constitución. Muy bien. El Estado social de derecho, el Estado de derecho. Bueno, fíjense que... Exactamente. Un ejemplo que podríamos traer acá, paradigmático, o sea, el ejemplo más ilustrativo de la dimensión legal del Estado, es la Constitución. La Constitución, ¿cómo le dicen a veces? Carta magna. Ley de leyes. Muy bien. Norma de normas o ley de leyes. Entonces, imagínense que la dimensión formal, si está asociada a lo legal jurídico, estamos hablando del ejemplo más ilustrativo, la Constitución política. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en este librito, acá está el Estado. Aquí, sí, toca.
Esta es la Constitución. Aproximación o creación del Estado. Sería aproximación. Una manera de ver el Estado. El Estado está acá. Ilegalmente. Y lo puedes ver cuando tú abres aquí. Ustedes han leído toda la Constitución. Sí, yo sé que es un ladrillo, pero toca. No, lo que sucede es que esa constitución ha cambiado mucho. Toca leerse los cambios de la Constitución. Bueno, entonces fíjate que es una manera de ver el Estado. O sea, uno en términos formales podría decir, utilizan mucho los abogados, es que el Estado, sí, el Estado está acá. Formalmente está acá. ¿Se entiende? Es una manera de ver. Lo de la origen, creación, es otra cosa. ¿Vale? Segunda dimensión, la dimensión concreta del Estado. Aquí nosotros la acercamos como los aparatos o la dimensión de las organizaciones institucionales. Un ejemplo, así como dijimos constitución política. Las ramas de poder, pero las ramas de poder están acá. También. ¿Pero en qué sentido? El lugar de organización. El organigrama. Ah, es que acá ya no estamos hablando de un criterio formal, porque acá está el Congreso, porque eso hace parte del Estado. Las ramas están acá. Acá tenemos que ver con dimensiones, porque acá nunca lo he podido hacer, pero acá no solamente tenemos esto, sino que estamos tratando de ver múltiples facetas de un mismo objeto, de un mismo fenómeno. Entonces son miradas, ¿se entiende? Entonces, aquí, claro, las ramas, etcétera, pero genéricamente, ¿cuál sería entonces el ejemplo de dar cuenta del Estado ya no en términos de lo legal jurídico, las leyes, sino de las organizaciones? Laura decía, el organigrama. Bueno, eso está en un intermedio, porque yo puedo tomar un organigrama de una página. Y ahí sería, ¿qué? Una formalidad, una visión formal. Pues como por ejemplo, el Congreso. Las funciones que realiza cada uno de los, a nombre de cada uno de los. Bueno. Los partidos políticos también. O sea, esto concreto, Sí. ¿esto qué es? No, ¿esto qué es? Ah, Una pared. ok. ¿Y qué más es al mismo tiempo? Nadie. Y es la esa. Ok. ¿Se entiende? Sí, claro, alguien mira, oh, no, pero eso es una pared, pero alguien dice, no, pues es la esa. Pero la esa no está acá en esta pared. Sí, está aquí, está allá. ¿Se entiende? Sí. Pero, Ok, la entonces cuando hablamos aquí, desde luego, si yo digo, pero concreto no en el sentido de la mezcla, no, concreto es esto, miren, yo también lo puedo estar tocando. Y esto es la SAP y es el Estado. ¿Se entiende la dimensión? Si yo hablo de organizaciones institucionales, claro, si no estuviéramos en esta clase y yo le digo a alguien, este es el Estado, dice este man está loco. ¿Se entiende? Pero acá estamos hablando de las distintas dimensiones para diferenciarlas. Porque aquí está el Estado, sí, pero formalmente. Cuando hablamos de lo concreto, la dimensión organizacional que tiene que ver con las funciones, pero no las funciones en el reglamento del Estado. Las funciones, por ejemplo, hoy voy a entregar una carta a las 4:30, etc. No está el director de la oficina. En concreto, de la vida. Que no sé si fue parlamentario. Que se sale a las 5. O sea, no, en el reglamento, ¿qué dice? El personal debe estar ahí y avisa A las 5. para la gente. Pero yo estoy acá hablando de esto de lo concreto. De cuando uno camina, la organización, pero no en el organigrama formal, sino en el organigrama viviente. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando estamos hablando aquí de lo concreto, ¿cuál sería un ejemplo conceptual
de eso a cómo se le llama ese conjunto de aparatos estatales en términos conceptuales. Ustedes Las que son- entidades. ¿Cómo? Entidades. Entidades, pero Entidades públicas, entidades públicas. entidades del Estado. ¿Y cuál es el concepto de eso? Ustedes que son tan de... O bueno, entidades no deberían ser entidades. La maquinaria. Institución. No sé, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Organización y maquinaria es lo mismo. Burocracias. Pero hay algo que dijo Jesús que es importantísimo. Públicas. ¿Por qué? Porque la palabra burocracia, ojo con esto, señores y señoras y señoritas y señoritos administradores públicos, la burocracia no es el Estado. La burocracia es un criterio de organización social. Entonces hay que acordarse de esa definición, entre otras, que es bastante bien elaborada, que es la de Weber, porque Bavaria en el 1950 se organizaba burocráticamente. Una empresa privada, porque en términos de la palabra peyorativa dicen la burocratización. Lo que quieren decir es que hay algo que no funciona, que es lento. Ojo con eso. No podemos caer en eso. ¿Se entiende? Es un criterio de organización social. Así se organiza la empresa, así se organiza el Estado, que tiende, como decía Weber, a ser el dominante en términos de la modernidad y que está asociada a un tipo de dominación. ¿Cuál es el tipo de dominación? Legal. Legal, guioncito, Racional. racional. ¿Se entiende? Entonces, ojo, porque este es el concepto, burocracias públicas. Digo porque cuando uno dice, no, las burocracias, el Estado. No, un momento. La sociedad ya no, estamos en una época más bien post-burocrática, pero la modernidad, si la tomamos en el largo plazo, tenemos que identificar que estas organizaciones institucionales, porque obviamente esto cambió, lo vamos a ver más adelante, y por eso se habla de post-burocracia en estas modas administrativas, y modas no lo digo peyorativamente, eso se le dice en teoría. Entonces acá tenemos dos dimensiones, una, la formal, otra, la organizacional, pero yo diría viviente, no el organigrama en el papel, porque estaríamos otra vez en la dimensión formal, sino en esto que podemos concretar. Ya vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo que lo discutimos hace mucho, seguramente por ahí. La tercera dimensión, que a veces nos cuesta pensarla más, porque estamos acostumbrados, como decía Foucault, a la teoría de la soberanía moderna, que es la material, que tiene que ver con las relaciones sociales. Es decir, el Estado es un entramado legal, normas, costumbres, etcétera, codificadas por el derecho, organizaciones, pero también el Estado son las relaciones sociales. Es un estatus, y ahí viene la palabra, un estado de las relaciones sociales. ¿Quién puede dar un ejemplo? Tienes que hablar más duro porque yo apenas te puedo escuchar y creo que allá atrás no te escuchas. Que yo lo vivo de pronto cuando se menciona esos estatus, entonces digamos como es de las diferentes instituciones, como los funcionarios tienen ciertos estatus, entonces puede estar como un ministro o como, pues, No. hablando así. No, está muy bien lo que dices, pero este estatus hay que sacarlo acá de Weber. Weber funciona muy bien para acá. Yo lo veía como las relaciones que dan la aceptación cada persona a ese Estado. Digamos que consideran que ese Estado es legal por la... ¿Pero cuál es Estado? Pues el Estado constituido, que han aceptado. ¿Las organizaciones institucionales? Es legal, es jurídico. Sí, legal.
Pero ahí sería. ¿Ok? Ojo con esto, tú estás diciendo algo que es cierto desde Weber, que es el estatus como noción, pero eso se refiere a estratificación. Sí, como Sí. jerarquización de... Para reemplazar el problema de clases. Por ahí no es. Weber funciona mucho para acá. Acá funciona muy bien Kelsen, la teoría del Estado de Kelsen. El Estado se manifiesta desde la ley y desde ahí una explicación, acá una explicación desde Weber. No, pero eso se sintetiza y cristaliza en las instituciones. La forma de dominación, o sea, lo legal racional no queda simplemente como una cuestión abstracta, sino que se concretiza organizacionalmente, y lo material tiene que ver es con las relaciones sociales. Por eso te decía, Diego, que cuando hablamos del Estado como relaciones sociales, estamos hablando de la totalidad, por lo tanto no hay afuera. Es como esto, como el marxista, presidente de nosotros, Juan Manuel Santos, decía, el Estado somos todos. Estaba buscando, acá se robaron eso, ¿Qué? los cuadritos que ponían. Bueno, como cambiaron de gobierno, entonces seguramente los votaron. Antes acá había unos cuadritos que decía el Estado somos todos, que era el lema de Juan Manuel Santos. Y que tiene razón, porque el Estado somos todos. Es la organización política de la sociedad. Es la representación política de la sociedad. Por eso se refiere a un estado de las relaciones sociales. Pero a veces a nosotros se nos dificulta por muchas cuestiones, sobre todo porque esta es una visión o dimensión materialista del Estado, que está materialista no en el sentido de la canción ni del reggaetón, sino ni del vallenato, sino desde el punto de vista de cómo las relaciones sociales materializan un tipo de relación política que se puede después derivar en términos de lo formal y también de lo concreto. Vamos a poner un ejemplo porque sé que a veces se nos dificulta eso. Fíjense que hay abogados o una especialidad del derecho que se llama lo contencioso administrativo. ¿Alguien sabe qué es eso? Que está... Contencioso administrativo. Es que... Pues lo contencioso. ¿Tú eres abogado? ¿O estudias? No sé. ¿Sí es abogado? Pero lo contencioso es una rama, digamos, del derecho. ¿Sí? Una rama del derecho. Básicamente en la cual se discuten, digamos, los diferentes, digamos, conflictos, digamos, jurídicos, ¿sí? En relación del Estado con, digamos, daños antijurídicos que se producen a individuos. Listo. El Estado versus... La sociedad. No voy a poner una P. Versus... María. ¿Civil? No. Versus María. Los conflictos tienen que ver con los derechos de personas. Entonces contratamos a Cristian y Cristian se puede o defender el Estado o defender. Esto está promulgado en qué visión, tú ya lo dijiste. Esto puede estar, es una distinción que puede ser útil desde una visión legal formal. Porque aquí fíjense que María, un ciudadano que le violaron sus derechos, demanda al Estado. El Estado es como una exterioridad. De hecho, en términos concretos, el Estado, jurídicamente, es contra el Estado colombiano. Pero seguramente a ella le violaron por ahí, digamos, no le dieron un medicamento fundamental que tenía derecho. Bueno, entonces, pero eso no fue el Estado, claro que fue el Estado, pero más concretamente fue el Ministerio de Salud. Fíjense que en esta dimensión hay una organización e inclusive acá puede todavía estar María. La dimensión material es una dimensión más abstracta que tiene que ver con la totalidad. Porque aquí esto es la totalidad social. Pensé que era esto.
No, suele pasar. Y no por estar dando clases. ¿Se entiende esto en la totalidad social? Entonces el Estado, eso que decía el señor Juan Manuel Santos, es cierto. No lo decía en este sentido, por supuesto. Lo decía en un lema, digamos, politiquero, etc. Pero sí, el Estado somos todos. Porque todos estamos en el marco de una sociedad limitada, espacial y temporalmente. Vamos a poner un ejemplo. Que no es para discutir, pero sí es para entender las dimensiones del Estado. Vamos a suponer, vamos a hablar de la educación como derecho. La voy a acotar a la educación superior. Para que se entienda, no quiero discusiones sobre la educación superior. No es porque no las quiera, las podemos hacer. Pero lo que me interesa ahora es las dimensiones, sobre todo para pensar la última, porque a veces no la pensamos. Y no la pensamos, como nos sucedió con Foucault, no por incapacidad cognitiva, sino porque nosotros estamos sujetos, y no en clases ni en los libros, sino en la vida real, a formas de ver el Estado que nos rompen o nos hacen ruptura para poder pensar la materialidad del Estado en términos de relaciones sociales. Entonces vamos a hacer este ejercicio con ejemplos de la vida real. El derecho a la educación superior. Vamos a poner el ejemplo en Colombia. En Colombia podemos ver en términos formales, en términos concretos y en términos materiales, se materializa derecho a la educación superior. Entonces, ya respondió el doctor. Zapata. ¿Soy doctor? Zapata. Porque no tengo El doctor Cristian ya respondió que en términos formales, el derecho a la educación superior está en términos formales. Uno los puede validar, lo puede verificar. Sí, por favor, el lee. Ministerio de Educación está ahí. Exacto. Lee, por El favor. artículo, Ignacio, entonces el artículo 67. Colombia. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, de los demás bienes y valores de la cultura. Listo. Entonces, ¿está en la Constitución? Sí. Ah, bueno. Sí. Listo. Lo que está subrayado abajo, ¿lo puedes leer, Cristian? En efecto, Sí. la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Listo, gracias. No más preguntas. Artículo 67. Interesante. Y ojo con lo subrayado, ahí dice la educación bueno, para los ciudadanos. Bueno, por eso no quería discusiones porque... No, dice la educación Pero después decía, en instituciones. al que no pueda sufragarlo. Sí, sí, perjuicio de quien no paga. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos quienes puedan sufragarlo. Coge. ¿Es en instituciones del Estado que va la interpretación? Instituciones, por eso dije, no manda discusiones, porque es que hoy, antes uno podía leer instituciones del Estado como instituciones públicas, pero hoy hay algo que se llama espacios públicos no estatales. ¿Gracias a quién? Bueno, a las nuevas administrativas de la gestión pública, pero nosotros vamos a ver eso más adelante. Por ahora me interesan las dimensiones del Estado. Por eso te dije, porque claro, la interpretación desde ciertos intereses corporativos es, no, un momento, instituciones estatales, público, eso viene del erario público. Pero cuando es el negocio, un momento, yo presto un servicio público. Y ese es un problema que tenemos que analizar porque tiene que ver con las transformaciones del Estado. Pero por ahora me interesan las dimensiones. Por eso te iba a anotar, me iba a acordar más adelante
para decir, si te acuerdas, Laura, lo que me dijiste, pero lo de resolvemos una vez. Bueno, en términos concretos, derecho a la educación superior, lo pongo superior para no complicarnos y gapotar. ¿Se valida o no se valida? No, perdón. ¿Por qué no, Andrea? Porque eso está en la Constitución, pero en la realidad no es totalmente así. Hay barreras de barreras. Ojo que lo formal también es real, Sí, pero en la dimensión legal, jurídica, y ahí está, lo leímos. Lo que usted dice sí está estipulado. Si se valida en la dimensión concreta del Estado, podemos validar el derecho a la educación superior. Sí, porque existe. ¿Sí o no? No, ustedes de que estamos hablando con Andrea. Sí, porque es como el tema de la burocracia. ¿Por qué? A ver, Andrea. no, pero yo seguiría diciendo que no. No, dale. Ya, acá pueden No, decir lo que porque quieran. ¿no? estamos hablando de lo concreto, es lo que ya está real y no lo es. Bueno, tú dices que no. ¿Quién dice que sí? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Perdón, vamos a... ¿Tú estabas en? Yo. No, yo decía que de pronto sí respecto al tema de la burocracia. Usted decía burocracia, por ejemplo, es un criterio, pero no específicamente es el punto de complicar las cosas, sino es cómo funciona. Es decir, que yo me lo O sea, tú dices que sí. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con obviamente estoy de acuerdo en que no, pero sí hay forma de demostrarlo, digamos, de decir que sí existe, a pesar de que esté. ¿Y cuál sería concretamente esa forma concreta? Imagínate porque ahí es, claro, es El Ministerio de Educación. independiente de que haya un montón de problemas para entrar, y bueno, todo lo que dice la compañera, que estoy de acuerdo con ella, existe. Bueno, para quién quiera. No, existe. Sí, No, es que sí existe. No se puede. Hay forma de mostrarlo. ¿Quién está de acuerdo con Andrea? Que no se puede validar. No. ¿Nadie? ¿Quién está de acuerdo con que sí se puede validar? Sí. No, pero hermano. No, yo dije que sí. Y que no, tú dijiste que estabas de acuerdo con Andrea también. No, Es que Andrea tiene razón, pero a la vez Porque si estamos hablando de algo concreto. O sea, si está, porque el Estado tiene cómo demostrar que sí está. Exactamente. Claro. Ojo con esto, porque es que acá toca no solamente decir sí o no, sino intentar esto. Si no, bueno, si estamos hablando de una validación dicotómica, hay una organización institucional, unos aparatos que tienen que ver con la educación superior y dicen, sí, hay un ministerio, está el Estado, etc. Pero, como Lux, nosotros estamos preguntando no solamente esta parte, sino esta parte. El derecho. ¿Qué es lo contrario a derechos? Obligaciones. No. Deberes. No, porque dicen derechos y obligaciones, no derechos u obligaciones. Muy bien. Lo contrario a derecho es privilegio. Sí. Y fíjense la lectura de Hegel, porque Hegel hace siempre un contraste de lo moderno con lo medieval. Porque la sociedad medieval es una sociedad estamental, fuertemente, ahí sí estratificada, en donde rigen los privilegios. En la sociedad moderna empieza a abrirse un plano de igualdad que no excluye, pero es formal. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando decimos derechos, sí, hay una serie de estructuras que garantizan la educación superior, eso es claro, pero que garantizan el derecho a la educación superior, uno diría, estamos hablando de Colombia, ¿no? Porque acá esto excluye. Es que hasta estar en una universidad privada es un privilegio. Pública, perdón. Exactamente, porque se cobra. Entonces, dimensión material. Se materializa porque no solamente se concreta el derecho a la... Se materializa el derecho a la educación superior. ¿El derecho a la educación superior? No. Esa es la pregunta. No. Segundo ejemplo.
estaba rogando para que no faltara. No porque faltes, sino porque este ejemplo tenía que ver con eso. Sí tengo una duda, porque si se materializa para Ah, sí. se materializa. Pero cuando se trata, pero si es para unos fotos no es derecho. Ah, Es sí, derecho. Si aquí el único que tiene el privilegio porque sería para de, todos. si yo traigo whisky, me pongo a fumar acá, no sé qué, y no les doy a nadie, nadie puede hacer, y alguien dice, no, yo voy a ver el celular, no, un momento. No, pues yo tengo privilegios. ¿Se entiende lo del derecho? Sí. Porque, ojo, estamos acostumbrados a utilizar las palabras sin conceptos. Entonces aparece, no, acá garantizamos el derecho a la vida. Eso fue lo que dijo un señor en la ONU. Que garantizamos el derecho a la vida. Hay Y con las masacres. 300 mil, no, en serio. ¿Dónde están? Y nosotros no es por color político. Es porque tenemos que tener la capacidad nosotros, como en el lugar que estamos, de poder, eso no tiene que ver con derecha, izquierda, ni aquí abajo, tenemos que defender lo verosímil e intentar hacer pedagogía para cambiar eso un poquito hacia algo un poquito mejor. Bueno, ejemplo, por eso quería que vinieras hoy, que no faltara, soy justo. Formales. En Argentina. ¿Tú qué viste en Argentina? El derecho en Argentina se puede validar formalmente. Sí. ¿Qué artículos? No. Y eso que se ve, Ya vamos por ahí. 14C. Y tú no viviste 2 meses, no fuiste de turista. La próxima vez que ustedes estén en un país, tienen que leer la Constitución. Porque eso es lo que de los documentos se agarra. Menos mal que fue Argentina, que acá todos tienen onda con los extranjeros. Pero en otros países, ojo, toca tener la Constitución en el bolsillo atrás, porque si no, y sobre todo en ambientes muy difíciles. Entonces, ustedes se van a vivir a un país, tienen que leerse la Constitución. Es como leerse el reglamento de la SAP, que ya se lo leyeron, ¿no? Bueno, entonces en la Constitución de Argentina dice, además con lenguaje inclusivo, tienen derecho los y las ciudadanos de la educación superiores. Concretos. ¿Tú qué dirías en términos de Argentina? ¿Por qué? Sí, hay un curso, para los que no sepan, hay un curso, o mejor dicho, cuando tú ibas a ingresar a la universidad, ¿qué hiciste? O sea, la inscripción como acá igual, pero no es un examen. Te dicen sí, listo, siga. Listo. ¿Y qué ibas a estudiar? Eso fue diseño y ingeniería. ¿Y cuánto te costaba diseño y ingeniería? No, nada. Es decir, ¿tú te nacionalizaste argentino? Eso le iba a preguntar también. ¿Te nacionalizaste argentino? tengo DNI. ¿Pero nacionalizaste o sea, eres argentino? Yo vence ahorita, pero pues Listo. como volví, no Listo. he hecho. Bueno, Pero la experiencia mía, me daban $1,300 mensuales. Pues no me dejaban trabajar. además. 1.300. Sí. Para estudiar el doctorado durante 5 años. ¿Para qué? Doctor, calcuete. La matrícula, porque a veces acá dicen, no, me eximieron de matrícula, no, me eximieron de pagar. ¿Y usted cómo vive? Porque era para que yo alquilara un apartamento, para que comprara cosas, para que fuera a los congresos. Y es caro. Bueno, uno se compraba por eso parte del vino, pero eso no era para ir a bailar. No, y el que trabajara, lo pillaron trabajando, tenía que volver los 4 años, 3 años. ¿Por qué? Porque allá hay un esquema organizacional que no excluye desde tendencias sociales, porque aquí mira, es que un día una secretaria, no, estamos hablando de tendencias sociales. Allá puede ir un argentino a la UBA, decir, voy a hacerlo caricaturescamente porque hay un curso que es del Palme, que tampoco, digamos, pero la mayoría, digamos, no hay una exclusión, digamos, desde el punto de vista de factores extraacadémicos, en donde tú vas y dices, quiero estudiar medicina, bueno, venga acá, en todas las universidades UBA,
Y incluyendo, si uno es extranjero que no hace los papeles en mediodía, no te cobran. O sea, eso no es una exclusividad de los argentinos por la historia, digamos, de migración, etc. Pero hay una estructura, por eso yo les conté que yo tenía un curso como de 300 personas. Porque el primer semestre, sí, con otros profesores abajo, porque el primer semestre tú vas, en la Universidad Nacional para Medicina, estoy hablando de la Nacional, o la misma esa, ustedes ya lo saben, pero pongo el ejemplo más dramático que es Medicina, ahí cada semestre 120 cursos. Se están presentando 25.000 personas. Sí. Y además cuando van, hay gente que no accede al cupo porque tiene que pagar según declaración de renta, etcétera, porque ya hay matrículas en la Nacional de hasta 3 millones de pesos. Claro, alguien dice, pero es que en los Andes cuesta 22 millones de pesos el semestre. Ajá, sí, sí. Y no es una universidad de ricos, chicos, porque los ricos no están viviendo acá. Sí, Es ICETEX, bancos, etc. Se entiende esta dimensión porque acá lo que me interesa más allá de la discusión es la dimensión. Entonces allá hay una capacidad instalada en donde de alguna manera como tendencia social hay un derecho, pero ¿se materializa el derecho a la educación en Argentina? Sí. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es igual que acá, o bueno, no. ¿Qué te pasó acá? Allá. Pues digamos que es que pareciera que sí, porque Sintéticamente y asociado a la clase, por favor. es que es difícil, pero bueno, yo diría que no, porque pues el curso en Palme es complejo. Bueno, más allá del curso del Palme, porque ¿por qué el curso del Palme no pudiste que tú me contaste eso? Es difícil por los, pues bueno, en el momento en el que yo entré, ¿no? Porque no sé ahora cómo esté, pero cuando entré era, digamos, matemáticas nunca la pude ver porque era viernes a las 3 de la tarde. ¿Qué estabas haciendo eso? Trabajando. Ah, bueno. Sí. Pasa lo mismo. Se materializa el derecho a la educación, porque tienen los profesores, no te cobran. Y no te cobran, no es porque sea gratis. Ya les dije que una cosa gratis es cuando tiene un precio cero. No te cobran es porque no hay precio, es un derecho. Los derechos son desmercantilizados. ¿Por qué? Y no quiero hacer esta comparación, digamos, odiosa, sino para que se entienda, porque a mí sí me lo materializaron. Porque me dan una beca para que pudiera ir a la clase de matemáticas y no por algo, sino porque acá hay un proceso de discriminación. Porque los dos éramos colombianos. En otra situación distinta, claro, porque yo estaba, digamos, en una situación distinta por cuestiones y me encontré con eso de la beca, etcétera. No es porque cuando yo me metí, digamos, se inscribieron 1.300 personas y dieron 1.250 pesos. Entonces yo podía ir a la clase de matemáticas, era porque estaba mamando gallo en mi casa, porque tenía todo. ¿Sí se entiende? La comparación la hago muy respetuosa. ¿No? Es porque para que se entienda esto. Aquí en Argentina, y de acá no puse ejemplos, no, Suiza, no, estoy poniendo países muy parecidos al de nosotros, muy parecidos, digamos, regionales. Ahorita te doy la palabra. No, profe, ya. ¿Sí? Ya, como que todavía no se cumple tampoco. No, Entonces, no se cumple materialmente, No se materializa. porque está claro. Pero es que acá la gente, y esto me sucedió con muchos amigos también, me decían, yo no como niños. Acá la gente tiene que definir, sí, tiene todo porque uno es tonto, yo no sé si te pasó, yo, pero usted, ¿por qué no va a la universidad si acá es gratis? Sí. No, yo no como libros. Tiene que vivir, claro. No, porque uno, como está en este ambiente de la nacional, ¿cuánto paga 1 millón? Uy, no, re barato, carísimo. Además, yo cuando decía, es que ciencia política en los Andes vale esto, no me creían, me decía, es imposible que en un lugar como Colombia valga eso, y en Estados Unidos. Sí, vale eso. Y a nosotros nos parece barato. No, es carísimo. Es casi que un robo. Y los Andes es más, lo siento. Yo estudié allá un intercambio. Por lo menos en ciencia política, no sé en otras cosas. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Qué quiere decir la dimensión material del Estado? Un Estado de relaciones sociales. Queda de tarea porque en América Latina sí hay ejemplos donde se da esto.
Pero en sin Venezuela, decir, sin decir ojo, no, es que ya Cuba es para, no, estamos hablando, por eso es que generalizar siempre está mal si uno antes no ha analizado. Estamos hablando del derecho a la educación superior, porque está en la Constitución, es concreto, pero a la gente no le preguntan, uno no se tiene que hacer la pregunta, bueno, voy a la clase de fuego, o sí, porque hay una situación, pero sobre todo una condición. Porque lo que nos pasa a nosotros, por azar, porque eso no tiene nada que ver con cuestiones individuales, por eso es importante lo de Lux, fueron situaciones diferenciales. Nosotros acá cuando hablamos de la dimensión material tiene que ver con la condición social de la que vamos a estar hablando. O sea, el profesor tenía derecho y porque tenía privilegio. ¿Cómo? No, En ese caso, No. Porque si es lo contrario, No, es que Jorge tenía una condición individual. No, la condición social la condición social de Argentina en términos de campo educativo me llevó una situación a mí, además que yo me la encontré. Pues porque estaban en fuga de cerebros y entonces, no. Ya les dije que la convocatoria fueron 1.300 becas, 1.250 dieron. O sea, no es que dieron 2 becas y entonces la lumbrera, no. Además, allá hay una lucha, por eso es que los argentinos, allá la lucha es para que no cobren las maestrías y los doctorados. Acá estamos en la lucha de que haya educación. Acá dicen gratuita, pero ese concepto no me gusta. Porque puede ser gratuita, pero en algún momento puede ser no serlo. No, pero pongámosle un poquito de precio, no, tiene que ser la educación como derecho, punto. Y ahí no tiene precio, ni siquiera cero. ¿Se entiende? Sí, señor. Por eso quería que vieras, porque no había tenido pocos que están con la experiencia. Yo creo que a ti te quedó más que claro todo esto de la inicio. Y hay un montón de factores que... Y gracias por compartirlo. No quería... Hay un montón de factores más ahí que hacen que sea más complejo ese tema. Bueno. Y eso. ¿Preguntas con respecto a las dimensiones o hay una sensibilidad con respecto? ¿Por qué nosotros no podemos a veces tener sensibilidad? Y por eso estaba el ejemplo más de carne de vino, porque a veces se siente muy abstracto. ¿Por qué no podemos pensar la materialidad del Estado? Porque estamos acostumbrados a pensar al Estado como organización, como ley, y no tanto como relación. Eso tiene que ver con la condición de un Estado en particular, que se llama el Estado capitalista. Porque además decíamos, el Estado moderno es el Estado-nación, que es como la cara más del Estado, de todos somos el Estado de Santos. Ah, claro, porque el Estado representa cuando un presidente sale, ¿a quién representa? Al Estado, pero también digamos un poco a la sociedad colombiana, pero esa distinción la vamos a ver con O'Donnell, porque se habla de el Estado de la nación y no el Estado de la sociedad. Ahí está la explicación de una especie de fetiche que hay entre la nación y la sociedad. Por eso es que no podemos pensar mucho en las relaciones sociales en clave del Estado. Pero no porque no podamos, sino porque ahí hay algo, un proceso que se llama alienación ideológica, que es típico de la sociedad capitalista, que lo vamos a explicar en su momento con otro. ¿Ok? Bueno. Horario, que no quiero, ayer me fui un poco. 43. Bueno, gracias a Laura, que ayer te desmayaste. Profe, sí, es que Lo yo siento. estoy mucha hambre cuando da frío. No, pero ¿sabes qué? Hubiera salido y listo. Lo siento. No, Ayer. pero es que también, la explicación. No, tú no comes ni libros ni clase, te vas a comer. Y a mí me quedó sonando. Entonces, gracias a Laura, vamos a terminar acá para recuperarlo ayer. Lo siento, pero es que se me fue el tiempo y bueno, por una lucha de reivindicar tu tiempo. Ahorita hice manipulación. Chicos, para la próxima semana ya con las indicaciones que dimos hoy, la próxima semana entonces nos vamos a combinar GED, que va a ser muy esquemático, la definición de deber del Estado, los elementos del Estado, ustedes ya lo vieron, entonces yo creo que, pero yo desde la visión de GED volver a subrayarlos, la lectura de O'Donnell. ¿De qué? O'Donnell. Guillermo O'Donnell, esa lectura es clave, traigan las preguntas. La de GED
Leanla transversalmente, pero la donen. Si no entienden algo, vuelvan a leer. Si no, todos necesitamos acá para ayudar en eso. Es una lectura clara. Nos vemos. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Tú me dices, maestro, profesor, no. Espérate un momento. Francisco, ¿usted podría, por favor, escribir el libro por WhatsApp? ¿Usted lo tiene? Sí. ¿Usted podría compartirlo? Todo el libro. Sí, claro. ¿Me puedes un email, por favor? ¿O por ahí? Sí, claro. Es más, te voy a dar una página que estás con esto de Chica, en donde puedes conseguir como 1.000.000 de libros completos, que por ahí te sirve para los ejercicios que están haciendo con Chica. Que se me ha olvidado dársela a hacer. Ahí está eso y hay más cosas. Pero me avisas y listo. ¿Señorita? No, es que nosotros tenemos entregado ahorita al grupo, no sé si... ¿Subimos las entregas? ¡Ah! Ya, no, es que ya No, es que yo no sé por qué tengo la sensación que ustedes... No, Daniela no quiso hacer conmigo. Gracias, Daniela. José, Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Vamos a... Y César también es del Nacional. ¿Sí? Ah, o sea, crea millonarios, digo, por fin alguien inteligente en la familia. Entonces, imagínate que yo en el proyecto no quería que las revistas se enfocaran solamente en la parte de que nosotros escribamos para trabajar la violencia, Entonces, bueno, sino que también hubiera una perspectiva masculina. Porque uno también puede escribir sobre esos temas, porque están muy... Es que a mí el tema tan radical no me gusta. Y hay compañeras que están en esa postulación que solo pueden hablar de mujeres. Entonces yo lo que quiero es darles enfoque a la revista y quiero ver si tú nos podrías ayudar. ¿Sobre qué es eso? Es sobre la violencia de género, pero también quiero que se enfoque más en que no es solamente como la violencia machista, patriarcal, sino que eso tiene un sistema estructural que viene también, o sea, la estructura del Estado y de todo hace que eso surja. Te voy a mandar un artículo de esa discusión. Sí, porque ahí te alimentas de ideas también para, no para discutirle por ganar en la discusión, sino para aportar a compañeras que pensamos en términos, eso no es radical, eso es extremista. Sí, extremista. Y a veces funciona, pero a veces en unos ambientes termina siendo jodidísimo. Pero ahí hay un... ¿Y para cuándo? Nosotros tenemos que entregar el producto final de la revista el 15 de mayo. Ok. El 20 de abril. ¿Y cuántas páginas? No, es libre, pero pues no tiene que ser tan largo porque va dirigida como a que la comunidad la entienda. Que una persona normal pueda leerla y decir, no tan técnico, sino algo más. Bueno, listo, dale. Listo. 3 horas está bien, no es muy largo. Sí. ¿Y me puedes pedir un favor? Porque si yo tengo una memoria gallina, ahorita la anoto, pero así me anoto un papelito y se me vuelve el papelito. Me funciona mucho con el email porque mi calendario de email puedes escribir y ahí lo tengo y además tengo una alerta para no retrasarme. Y además para pensar, pero yo ese tema he escrito muy poco. Pero tengo ahí un par de ideas que yo, por ejemplo, lo que te digo, yo creo que se puede poner algo de mirar el género desde una visión política y que no sea... No, de una. No, además porque eso sí es... No les puedo decir que no. Gracias.